empezar a grabar el 16º episodio de Expeditos. 16avo. De una vez para que se enojen. Sí, para que sepan los orígenes humildes. El 16º episodio, justamente. Así es, de Expeditos, y en esta ocasión, muy bienvenidos. Muchas gracias por estar escuchando. ¿Qué les parece que en esta ocasión vamos a platicar acerca del miedo, que parece que es un tema importante cuando hablamos de la enfermedad del alcoholismo? ¿Sí o no? Hey, hola, muy ¿Qué buenas, tal? ¿Cómo están? Gabriel, Carlos. Pues sí, el miedo es la base de la enfermedad. En el sentido estricto del término, en el fondo de todas mis actitudes de mal juicio que pude haber hecho bajo los influjos del alcohol o de la sustancia, o en estado no etílico, abajo de todas mis actitudes de mal juicio, siempre estuvo el miedo. Yo, como enfermo alcohólico, soy un ser anormalmente temeroso. Me da miedo todo, me da miedo no tener, me da miedo perder, me da miedo no caerle bien a los otros, me da miedo no hacerla en la vida, no tener dinero, no tener mujer, o sea, me da miedo todo, pero de manera exacerbada. Porque bueno, el miedo es una reacción natural de todos los hombres, ¿o no? Carlos, ¿cómo estás, Jordi? Sí, pues obviamente el miedo es humano. Y en el caso de un alcohólico, bueno, yo creo que sí también es algo que me persiguió desde que tengo uso de locura. Sí. Y es una emoción que sí he venido arrastrando hasta hoy, ¿eh? A pesar de un programa que, bueno, hoy lo conoces, ya no te espanta tanto, pero que está... Ya no te da miedo, ¿no? El miedo. Ya no me da tanto miedo, ¿no? Sí. Tanto miedo el miedo. El terror, sí. Porque ya lo conozco un poco, ¿no? Entonces ya no me toma por sorpresa, pero cuando me tomaba por sorpresa, sí era pavoroso, esa es la palabra. Ahorita detallaré, pero sí es una emoción a tener, a no tener, a perder. Y además te paraliza, cabrón. Me Sí. paraliza y, por supuesto, te paraliza y trastorna tu vida. Yo ya les platicaré de niño lo que era capaz de hacer por miedo. Sí, bueno, además me gustaría hacer el apunte de que por miedo haces muchas estupideces, sí, pero además el miedo es un estigma feo que cargar. Es decir, tú no vas por la vida, y menos como varón, aunque seas un niño, no importa, porque así nos educaron también, diciendo que sientes miedo. Pues eso es de cobardes, eso es de gente inferior, eso es un estigma gacho de alguna manera. Como dice por ahí, es de culeros. Es de culeros el miedo. Pues es que si eres un miedoso, eres un cobarde. Y entonces eso le agrega una carga adicional al asunto, porque encima yo no puedo andar diciendo que tengo miedo. Estoy muerto. Ahora, por un lado, y por el otro lado, también creo que un niño, como yo comprenderé, ustedes dicen si se identifican o no, pero el niño tampoco sabe. Yo no sabía que tenía tanto miedo, porque el miedo no es una cosa tan evidente. Digo, en ciertos casos sí, cuando tenía una pesadilla y me estaba muriendo del terror, entonces sí, pero el miedo suele ser sutil, también suele ser algo difícil de identificar, especialmente para un niño. Entonces, resumiendo, por un lado, es un estigma que te minimiza, te hace ver menos ante los demás, da vergüenza el miedo. Y por el otro lado, a veces ni siquiera sabes que lo andas cargando porque puede ser muy sutil, como ve. Sí, bueno, sí, por eso en los estadios te dicen, sí, en los estadios dicen, culero, y es un insultazo, ¿no? Sí, culero, ¿no? Y es un cobarde. Sí. Lo que Bueno, hay que decir las cosas como se dicen. Pero es la traducción, es a lo que voy a decir, que es la traducción. Pero déjame decirte que gracias al programa, yo me di cuenta que mi primer recuerdo que yo tengo en la vida es de miedo. Es de un estado de miedo anormal. O sea, desde entonces yo ya venía cargando ese. Lo cuento. ¿Cómo? El primerísimo. El primer recuerdo que yo tengo en mi vida es de un terror. De terror enorme. Wow. Yo era la mañana tempranito, yo no sé, habré tenido 2 años y cacho. No llegaba a 3, yo creo.
mi papá se iba a trabajar. Mi mamá estaba conmigo, mi papá y mi mamá estaban conmigo, yo estaba, supongo que en la cama, era muy temprano, o quizá en una especie de cuna, no sé. Era muy, muy temprano, y entonces mi padre se despide de mi mamá, se despide de mí, se va a trabajar, baja las escaleras de la casa y se va, ¿no? Mi mamá, para despedirlo, sale tras él. Y yo al verme solo dije, ya me dejaron solo. Me aterré y dije, no. Ya me abandonaron. Ya me abandonaron. Y aterrado, me bajé de la camita donde estaba, fui caminando y en las escaleras que bajaban a la planta baja de mi casa, al final de las escaleras había una maceta de metal con los vértices picudísimos. Yo fui caminando poquito a poquito, me tropecé en la escalera, me rodé por la escalera y fui a dar contra el vértice de la maceta justo en la nariz entre los dos ojos. 1 centímetro para un lado y otro para el otro, yo estaría tuerto y hubiera perdido un ojo. Por miedo a ser abandonado, por miedo a no ser querido. Ese es el primer recuerdo que yo tengo de mi vida. Pues a ver, ¿a ti no se te ocurre uno, Gabriel? Sí, ¿Para qué? muchísimos, pero fíjate que me quedé pensando porque el miedo siempre ha estado presente, ¿no? Pero un poco como el dolor y el sufrimiento. Hay miedos a ciertas cosas y temores, y esta palabra, por eso lo quise decir, que yo me ayudó muchísimo ya estando en un grupo de recuperación, miedos irracionales. Y lo digo porque yo sufrí 1000 veces por cosas que nada más estaban en mi imaginación. Un día, de joven, me gustaban los toros, ¿no? Con unos amigos, y Jorge era un buen amigo de Pepe Arroyo, los que tienen una placita aquí donde está su restaurante. Y un día nos invitó, nos dijo que íbamos a jugar fútbol ahí en el ruedo, y empezamos a jugar fútbol, y este cuate, su bromita fue sacar una vaquilla, ¿no? Sí. Echábamos una pinche. Sí, se acostumbraba el fútbol con una vaquilla en medio. Exacto, Sí, pero sí. este sacó un pinche toro, yo creo, y no sabes qué pinche miedo. Sí. O así lo viste tú. O así lo vi yo, ¿no? Sí, se ven enormes, sí. Se ven enormes, ¿no? Estar ahí. Entonces dices, bueno, tal vez naturalmente el miedo, pero Sí. yo la gran parte de mi vida sufrí por miedos irracionales. Y de niño les voy a platicar mi experiencia. Ajá. Yo veía o escuchaba en México las ambulancias que cruzaban la ciudad, y a veces cerca había un accidente, casi siempre un atropellado, ¿no? Hasta la plaza, la palabra, es que atropellaron a alguien en la pinche esquina. En ese instante, a mí me invadió un pinche miedo, primero por la situación grotesca de un atropellado y todo ensangrentado, pero siempre dije, puta, ¿no será alguien de mi familia o alguien que yo conozco? Y a pesar de ese pinche miedo, había una necesidad entre la gente. Yo me acuerdo que entre las patas estaban ahí de morbosos. Yo me colaba hasta no irme a parar enfrente al atropellado para confirmar que no era algo de mi familia. Entonces era una dualidad de un miedo, pero tener que enfrentarlo en esa condición. Yo no sé si me explico, pero esos 8 años yo ya andaba sufriendo, cabrón, por estas cosas. Bueno, creo que sí es naturaleza humana esta de ser atraído por un morbo. Eso es como se define la morbosidad, ¿verdad? Estar siendo repelido, pero esa repelusa como que te llama y entonces vas hacia allá. Fíjate, estaba yo pensando mientras hablaba Gabriel, anormalmente temeroso, hipersensible, son casi que sinónimos, ¿no? Una sensibilidad exacerbada, y entonces no ayuda a la cabeza en el caso de miedos irracionales. Yo les cuento bien rápido, es muy sencillo para mí identificar mi naturaleza temerosa, que cómo te cuesta trabajo, por lo que decía yo hace un momento, reconocer una vez que llegas a AA y dices, no, pues si yo era de carácter recio y bien duro, macho. bien pedote, pero bien sí, bragando el macho. ¿Y qué crees? Yo de niño, me acuerdo perfectamente, no les explico de más detalles, pero un camión, una pick-up se puso con una carga que seguramente era algo suave. Total, unos niños empezaron a arrojar de una barda que quedaba arriba,
Y era súper divertido. Y como vivía yo en un condominio, pues habían un montón de niños. Los niños natural y espontáneamente se subían a esa barda y se arrojaban sobre el bulto suave y pues no les pasaba nada. Yo, a la orilla de la barda, imitándolos a todos, no podía saltar, güey. O sea, me le quedaba. Y veía cómo pasaban junto a mí, uno detrás del otro, y decía... Algo me atornillaba, se llama miedo, me atornillaban los pies. Yo estaba pensando, pues si no es peligroso, es decir, no me va a dañar, pero no podía hacer. Finalmente, el cuentito se resume bien fácil porque al final, porque me aventé, me arrojé finalmente, después de veto a saber cuánto tiempo, sentí la alegría y etcétera, etcétera. Y en ese momento llegaron por el camión y se lo llevaron. Y un poco me quedé con la onda de, güey, tú no te atreves a hacer cosas que otros niños sí se atreven y te estás perdiendo de mucho. Fíjate, ahorita que hablaste un recuerdo, cómo el miedo te impide, te paraliza, pero además te lleva a mentir a mí como alcohólico. Tengo un ejemplo, también de chavito, habré tenido 12 años, 13, fuimos a la casa de alguien en el campo, no sé en dónde. Y el caso es que había un pequeñísimo acantilado que habrá medido, ¿qué? 5 metros de alto, ¿no? Y entonces lo que hacían era, se bajaban una cuerda a rapel, ¿no? Por el acantilado, un acantilado de 5 metros, pues es 4 pasos y ya estás abajo. Bueno, yo no pude, me dio pavor hacerlo. Pero una vez abajo, ¿sí? Ya con los adultos adentro de la casa, traté de convencer a todos de que yo sí lo había hecho. Ajá. De que yo sí me había podido bajar, de que yo sí lo había hecho como todos, tratándome de integrar con todos. Y de no aparecer tan y de no aparecer tan culero. Sí, o sea, tratando de ocultar mi miedo, me lleva a la mentira para tratar de integrarme y que no me rechacen, miedo a que me rechacen los otros. O sea, miedo tras miedo tras miedo. Sí, esa es la vida de un alcohólico como yo. Tras deformación de la personalidad, porque luego te lleva a mentir, te lleva a no hacer la cosa. Entonces estamos, tal vez, ¿qué tal? Otro ejemplito de terror. Es que me quedé me regresé al pasado con estas historias de miedo. Ajá. Desde niño, ¿no? Entonces sí es una mezcla y me acordé que un amigo que es psicólogo, por ejemplo, lo quiero comentar porque a lo mejor es importante, decía que una emoción, cuando no explota, como sería el miedo, que lo reprimía. Yo siempre reprimí mi pinche para que no se dieran cuenta. Porque qué miedo tener miedo, ¿no? Sí, qué miedo, qué vergüenza ante tus cuates. Ese no pudo, ¿no? Y no te aceptan, te segregan. Es un maricón. Te señalan. Te señalan, te segregan. Claro, te hacen un lado y sí te sacan del clan, ¿no? Y de nada peor para un alcohólico que no ser aceptado. Y entonces exacto, esa necesidad de pertenecer. Y fuera lo que fuera, pero mi miedo estaba ahí presente, ¿no? Y entonces este amigo, que cuando una emoción no estalla, que la reprimes, genera emociones falsas. Y que a veces no son, que son el ego lastimado, la autoestima, me sentía jodido. Una vez me pasó, mi hermano vivía en Cuautla, ¿no? Y el cuate creció ahí entre las ramas y los ríos, y el cuate era un vago, ¿no? Y me acuerdo, un río todavía existe que, haz de cuenta que era un cruce de ríos, y había un puente que iba entubado, pero eran como 20 metros. Y el jueguito, primero era cruzar ese puente que era de 30 centímetros y veías el vacío. Y entonces había que cruzar y el miedo paraliza, ¿no? Sí. Y una vez que logré atreverme a cruzar ese puente, se pararon a la mitad del puente y dijo, ahora lo que sigue es aventarte los 20 metros al río que estaba abajo. No, pero eso ya está más. No, pero lo hacían. Y como eran vagos de ahí, se aventaban y sabían dónde. Yo esa vez me paralicé. O sea, no pude aventarme 20 metros. Dije, no voy a matar entre las rocas. Y casi salí a gatas.
Y entonces lo que decíamos, sucedió pues que fui la burla, ¿no? La deshonra de los... El hazme reír. Mi hermano, que era todo un líder, el hermano de no se pudo aventar ahí. Puta, y eso cómo me jodió un rato, hijo. Para los escuchas, Gabriel acaba de decir su apellido, que vamos a... si oyeron bueno. un par de bips, es porque dijo su Para apellido. no romper el anonimato. Bueno, ok, sí, ¿no? Aunque ya haremos luego una aclaración. Bueno, el hecho que a partir de ese punto, Ajá. para mí casi se volvió una obligación, por orgullo, por lo que quieras, no tener o demostrar miedo. Sí, porque entonces Pero era... el miedo te hace otra capa Claro. de miedo. Es decir, ahora el miedo, algo que puede vencer, por ejemplo, el miedo a lanzarse a los colchones o al río, ahora es más terror el miedo al ridículo y a la vergüenza. Al rechazo. Y entonces ese miedo sobrescribe en el otro miedo y eres capaz de hacer cosas, pero por el mismo miedo. Exacto. Lo que tienes es más miedo Y entonces, a una cosa que a otra. Perdón, porque lo que debería ser tal vez, o que era para otros niños jóvenes, divertido, Sí. para mí ya se volvió terrible. Sí. Tener que ir demostrando en todas partes Bueno, que tú sí. no tenías miedo, ¿no? Sí, bueno, y el problema es que si a esto del miedo le agregas que yo como alcohólico soy obsesivo, No, claro. entonces se clavas en el miedo y te empieza a atormentar todavía más. Y porque tuve miedo. No. Oye, ¿y esto que dije habrá estado bien? ¿Les habrá gustado? Y si no les gustó... Siempre buscando aprobación. Oye, y entonces mejor le hablo por teléfono para decirle que... Entonces siempre con miedo, pensando en la aceptación de los otros y siempre... sintiéndote que no dijiste lo que tenías que decir, en fin, siempre atormentado. No, de verdad. Sí, yo antes de entrar al grupo yo pensé que llevé una vida, Muy contentito. no, más que contentito, dije una vida como se Cualquiera. debe llevar la vida, ¿no? Después me di que nunca me la había pasado realmente bien, cabrón. Por todas estas Por estas razones, cosas, ¿no? porque siempre estaba aterrado. Bueno, pues entonces déjenme les platico ahora que, nada más para ir remachando el parche, que ¿se acuerdan de Chapultepec cuando seguía abierto? Que por cierto, ¿La feria? mi ejemplo del ratón loco ya valió porque pobrecitos. ¿Ya quitaron el chicos ratón que loco? Quitaron todo. La No, feria. ya la volvieron a abrir. Sí, creo. sí, pero ya lo habían quitado todo, dado que se mató esta gente. En fin, el caso es que en esa misma feria de Chapultepec, no sé si se acuerdan de la Casa de los Sustos. Sí. Era súper famosa, ¿no? Sí. Pues yo me acuerdo de chavito, iba con mi tía, iba haciendo la cola. Y además es muy curioso cómo cuando empezó la cola no estaba yo muy consciente del temor, conforme, porque ahorita que decía Jordi de la obsesión y la compulsión y este rollo de estar racionalizando tanto la cosa porque te clavas y ya nadie te desclava, nadie te saca de una idea. Entonces voy avanzando en la cola. Y conforme voy avanzando en la cola para entrar a esta pinche, porque se acuerdan que eran unos carritos y te metían por una puerta y ahí te estaban espantando. Bueno, no fui capaz. Mi tía me tuvieron que bajar. Para acabar pronto, me tuvieron que sacar del carrito. No fui capaz de permitir que el carrito avanzara conmigo arriba, porque hice tal escándalo. ¿No? Entonces digo, para quien esté escuchando y tenga hijos, ¿verdad? Si quieres identificar alcoholismo, por un lado, este temor exacerbado como anormal, poco natural, y por el otro lado, ¿qué creen? La sensibilidad esta, que también lloras y te emocionas y te afectan emocionalmente las cosas. ¿Como qué? Como discusiones, como películas, como eventos que otros niños toman muy naturalmente. Pues a mí me afectaban. Estamos hablando por un lado del terror, que es una emoción, y por el otro lado, la hipersensibilidad esta. Si usted ve que un niño llora a la primera provocación, ese niño probablemente tenga problemas. Si es muy espantadizo como mis compañeros aquí presentes, ¿verdad? Bueno, yo varias veces lo he referido esto en tribuna, a que yo, como alcohólico, tengo el síndrome del perro chihuahueño, ¿no? Que
cagado del miedo y como reacción se pone a ladrar como loco. Porque tiene pavor. Eso fue lo que yo hice durante toda la vida. ¿Cómo reaccioné? Mentándole la madre al otro, gritándole, discutiendo. Con agresión. O sea, con agresiones, tratando de imponerme a fuerzas. Que era, en el fondo, Terror. miedo. Pero fíjate qué interesante. Ahorita hemos hablado de miedo ante cosas feas, ¿no? O terribles aparentemente. Sí. Pero el miedo te condena. A mí me condenó. Les voy a platicar otro miedo. Empiezas en la secundaria y en la prepa, pues a ver a las chavas, ¿no? Y yo me acuerdo que a mí me gustaba una chava. Ese Qué es otro pinche miedo. Sí. Sí. Bueno, siquiera voltear a verle y que me viera, qué miedo. A ser rechazado. No sé si le suene. No, yo no. Y entonces, fíjate, por eso digo te condenas, porque mi mecanismo de defensa, antes de que me mandara a Calacas, mentalmente yo la desechaba y justificaba. Te escondías. Me escondía, huía Sí, por temor. claro. Y entonces me condené a estar con chavas, que esa es mi enfermedad, donde no quería estar, donde no perdía, Ajá. donde iba a lo seguro. Claro. Y obviamente iba a lo seguro, pues donde. Fíjate, ahorita pensando en chavas y en fiestas. Ok, sí, entonces ese era un miedo también. No habías terminado. Pero... Bueno, nada más para concluir, pero adelante, sí. No, adelante, Gabriel. No, me refiero a otro tipo de miedo. Pero entonces yo me acuerdo que desde mi juventud, y puedo platicar 1000 ejemplos más de otros miedos, pero yo tengo una constancia desde niño. Yo era un solitario por eso. Ajá. Me la pasaba inventando juegos en un árbol yo solito, inventando personajes, ¿no? Porque ahí no exponía tanto, pero miedo a todo. Correcto, y decía yo en las fiestas a propósito de las chavas, ¿no? Porque está el compañero Rafael que dice que danzan solamente los salvajes, ¿no? Y yo me identifico un chorro, porque fíjate que bailar te expone. Es decir, yo por lo menos, porque hay gente que no tiene mi problema y baila y le vale madre, literalmente le vale madre si lo ven, si lo juzgan, si les vale madre. A mí Perdón, no. es que bailar te pone en el centro de la pista. En tu cabeza, yo creo. Cabeza, sí. Porque nadie te está volteando a ver. Claro que en tu cabeza. Hay enfermedad, hay excepciones muy extrañas, pero en general un alcohólico como yo no baila porque dice, me van a ver. Y si hago el ridículo, no manches. Y yo me acuerdo que los chavos normalmente llegaban, yo me acuerdo en las fiestas, Sí, pues, baila así, ¿no? Y es más, los mandan al diablo. No, pues la que sigue. Baila, hasta que alguien cae. No, yo para llegarle a una chava y decirle, ¿no quieres bailar? Y luego que me vea bailar, entonces viene el síndrome de la cara de perro, de la cara de haber olido excremento recientemente. Haces cara de perro, no bailas, no te acercas con nadie, lo que estás describiendo, porque tienes pinche terror que te rechacen, te juzguen, te critiquen. Entonces los hombres rudos no bailamos, cabrón. Y andamos en fiestecitas bailando, andamos empedándonos, sí, los hombres rusos, pero no bailando, haciendo el ridículo, como que, ¿no? Es un mecanismo de autoprotección porque estás muerto de terror pensando que te van a calificar y obviamente mal. Déjame decirte, por ejemplo, ese miedo que es terriblemente tipificado como alcohólico para mí, el miedo al ridículo. Ese te persigue. Bueno, no. Y a lo que tú crees que es ridículo, que es lo que tú decías, miedo irracional. Es decir, mira, a tal grado yo te la pongo así, ¿sí? Que a mí yo sentía que hacía el ridículo si yo cantaba las mañanitas junto a todos. Imagínate. En una fiesta. ¿Sí? Y entonces no las cantaba porque yo sentía que eso era ridículo. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo el ridículo? O sea, yo en la vida he cantado canté un mariachi porque decía, estoy haciendo el ridículo. Ni pedo lo hacía, fíjate. O sea, imagínate qué fuerte miedo al ridículo de sí, cierto. O sea, el hecho de sentirte visto por otro y que te esté juzgando haciendo el ridículo, que es un miedo irracional, porque la gente dice, ¡ah! No, pero no.
Yo como alcohólico siento que todo el mundo me está viendo, todo el mundo me está juzgando y todo el mundo está diciendo qué pendejo es este, lo está haciendo mal. Ese es el miedo de mi alcoholismo. Ese es mi miedo anormalmente temeroso. Es correcto. Querías Pero decir sí, para conectarlo con mi alcoholismo, la paradoja. Yo me acuerdo que un día me invitaron a ser chambelán. Ándale. No, pues qué ridículo, que era miedo, ¿no? A exponerte, a que te vean, ¿no? Claro. En el egocentrismo, a ponerte en el centro, ¿no? No es la pista de baile, sino en el centro y que te van a ver pensando, ¿no? Pero paradójicamente, me tomo un trago de alcohol y puta, el miedo se desvanece. Ya vamos entrando a la razón por la que nos Exacto, gustaba porque tanto bebí. el chupe. O sea, yo veía una chava y me gustaban y me paralizaban. Pero en una primera reunión me tomé 3 tragos y puta, yo ya era Valentino. Rodolfo. Yo era Rodolfo Valentino. No, esas referencias ya están Bueno, después de la guerra, cabrón. Entonces, digo, me acuerdo trabajé en la Cineteca y James Bond. había un ciclo de Valentino. Que todavía está Pero actual. a lo que me refiero, quien tú quieras. Sí, ya te entendemos. ¿No? Yo, por ejemplo, Te deja. Ahora, tampoco estás tan feo, ¿eh? ya con unos tragos me volvía un escritor. Sí, claro. Ya con unos tragos podía hacer lo que no podía hacer paralizado por el miedo. Bueno, ¿y por qué nos gustaba tanto? Dice la literatura incluso, éramos actores, que se me hace una referencia fregoncísima, muy clara, muy puntual. Éramos actores, en media obra, el teatro lleno, y se te olvidaba tu línea, güey. Entonces, rápidamente recurrías a unos chupes que traías ahí en un alfa, ¿no? Y empezabas a improvisar. Ya no necesitabas recordar las líneas, ya puedes improvisar. Y todo lo que el alcohol, todo lo que el temor, me restringía a hacer, de repente, ahora, ya cuando Jordi dice, tiene un ego ya más allá del más allá, porque si el alcohol no te desinhibe para lo que sea, como dices, pues ya pedo, ya puedo cantar, puedo bailar, puedo invitar a salir chavas, puedo hacerlo, es más, no solamente puedo bailar, cantar, invitar chavas, puedo retar a tipos más grandes que yo a golpes. Sí, Así. Con una serenidad Claro. y un aplomo. Sí. Que No, Dios y guarde haces la- cada insanidad mental. Pero déjame decirte que mi ego llegó a ser tan exacerbado, tan grande, que hubo cosas que ni pedo podía hacer. No, está cabrón. Ni pedo podía Pues sí, hacer. es un Sí, poco no, gordo no, porque ya sí. O sea, esto de las mañanitas, por ejemplo, Eres un caso de estudio. o sea, chica. nunca. es un caso especial porque No es caso especial, pero había cosas en mí que se revelaban profundísimamente porque yo decía, es que esto es hacer el ridículo. No puedo. Y no podía ni borracho. No, pero con unos tragos. Pues ya cuál ridículo. Ya cuál ridículo, pues, Al más del que hacía. revés, dice, estoy Sí, cantando como Fíjate qué interesante porque lo que dice Caruso. si el para- alcohol, que es lo que me permitió enfrentar a tus miedos, Ajá. si el alcohol no te hubiera permitido eso, sí es un caso para la araña, no lo entiendo. Yo una vez, yo no creas que era un valiente que me agarraba a golpes, más bien era cobardón y Toda la daba vida, la sí. vuelta, ¿no? Pero yo con unos tragos, una vez llegué a un bar en Pachuca, había 6 judiciales, de esos chancludos sombrerudos de arma. Sí. Bueno, llegué, a ver, se me salen, hijos de la chingada de aquí, ¿no? O sea, de suerte estoy vivo, Carlos. Totalmente. Gabriel. Te pudieron haber matado y tirado ahí. Yo creo que estos cuates un día me lo dijo. Dice, mira esta foto, Gabriel. Dice, no tienes cara de borracho, tapado de borracho. Dice, tienes cara de psicótico, cabrón. Sí, de psicópata. De psicópata, ¿no? O sea, un cuate haciendo. Estos cuates se han dicho, o está muy pedo, o está loco, o aguas. Bueno, pero o de es ese Bruce Lee, tamaño, sí. de ese tamaño, por eso sí me sorprendió un poco. Bueno, que si el alcohol déjame, si no te quita no eso. te quita eso. Déjame te cuento la mía, bien fácil. Venía yo con mi padre y venía yo ahogado de pedo en un coche. Esta la he platicado muchas veces en el grupo, pero está fantástica Está como buena. para cómo el alcohol te desinhibe el temor. Total, vengo en el coche. Para no hacerles muy largo el cuento, me meto en una calle en sentido contrario y en el sentido correcto viene una patrulla en contra de mí. Yo venía en un coche 4 cilindros,
en un Datsun Nissan. Sí, ¿no? ya sé cuáles. No, Los azulito, cuadraditos, cuadradito, sí, sí. además camionetita. El Datsun, ¿no? El Datsun, El sí. Datsun. Entonces venía la patrulla, me imagino la patrulla 8 cilindros en aquel entonces Sí. era, ¿no? Eran. Y entonces cuando nos cruzamos, el cuate saca la mano y me indica que me detenga. Y yo, es lo que he escuchado 1000 veces. ¿Qué estaba pensando? ¿Estabas pedo? No estabas pensando, cabrón. Esa es la respuesta correcta. Eso. Y dije, no, ahorita me pelo. En mi Datsun me pelo. Con mi padre sentado junto a mí, ¿no? Y total iba yo hasta la madre. Estos cuates se echaron en reversa, dimos una vuelta así muy pequeña a la manzana y a mí se me ocurrió meterme en el estacionamiento de un centro, de un supermercado, ¿no? Que por cierto todavía existe, ya para que les doy nombres no vale la pena, pero la puerta estaba cerrada porque era tarde en la noche. Entonces quedé como atrapadito, perfecto. Es más, fuera de la vista del público porque era subterráneo el estacionamiento. Y nada más me paré ahí. Y yo dije, ya me peleé como James Bond, ¿no? Ya me escondí, ya no me vieron. 3 segundos después estaban las luces acá. Total, me bajé. Yo nada más veía las luces que te enceguecen, un montón de agentes de la policía y un cuate me tomó por el brazo, luego. Inclusive llevaba su escopeta en la mano, me acuerdo muy bien. No me estaba apuntando, ni mucho menos. La tenía como si fuera bastón, pues. No sé si me Como explico. Lawson, sí. Sí, y entonces me toma del brazo y en ese momento le doy un jalón y lo empiezo a insultar. Ya no me pregunten qué le dije. Lo insulté y lo insulté bien insultado. No era de tonto, suéltame. Le empecé a mentar la madre y cuando me di cuenta me empezaron a llover los golpes. Sí, bueno. Me empezaron a llover los golpes porque yo me estaba poniendo impertinente, pero mientras más golpes recibía, Más te enardecías. más me enardecía, más me enfurecía, más me iba en contra de ellos. Y les empecé a decir, ya nada más porque esto es cómico, les empecé a decir, ustedes no saben con quién están tratando. Sí, clásico. Claro. Ahora, para que se rían de mí y yo me acuerde, porque es importante el tesoro de tu historial. Así que frase. Yo tenía una credencial de la juventud del PRI de aquellos años, pero espérense, además de no ser nada, era una credencialita que le daban a los escuincles que se habían presentado a no sé Como dónde. del Club Quintito. Del Club Quintito, pero espérate, del Club Quintito que ni era mía, era de un compadre que no se me parecía en nada y yo no sé por qué la traía y eso me dio la idea de decirles, no saben con quién se meten. Y yo te juro que si me dan chance les enseño esa credencial, entonces me hubieran metido a la cárcel, pero me estaban maltratando con justa razón, yo lo estaba provocando. A la mera hora cambié de opinión y dije, ¿qué creen? Porque entonces llegó el capitán, el jefe, y me dijo, a ver, ya, tranquilo, chamaco. ¿Qué nos vas a enseñar? Yo les decía, les voy a enseñar quién será. A ver, enséñame quién no. Y entonces el ángel de la guarda que castigan y ponen a cuidar borrachos. Al que Sí, castigue. así. El ángel la guarda mal portado. Sí, Te güey. portas mal y te me vas a cuidar a Carlos. Al a este pedote borracho. este, cabrón. Ese güey hizo que dijera, pues ahora no te enseñó nada. Porque tus pinches gorilas, ese es el lenguaje que empleé, ya me maltrata. Ahora me llevas y allá te voy a enseñar quién soy. No manches. Esa es la sabiduría que te da el pedo que traes, La cabrón. otra ¿no? partecita dice de insano juicio, Sí, ¿no? no me chingues. Entonces, ¿cuál miedo? ¿Cuál nada? Sí, y todo ¿cuál lo miedo? contrario. Y este cuate me veía con una cara de... ¿Será? ¿Será? Sí, pero lo estaba dudando ampliamente, pero algo dijo, "Ay, mira, ¿sabes qué? Vete al carajo. hombre, así Y Dios me, nos ándale, ya, está bien, ya. A mi padre nomás lo hicieron de ladito, platicaron con él, porque obviamente él no se puso agresivo ni se puso nada. Platicaron con él, luego me lo regresaron. Oye, tu papá que dijo, llévenselo. Sí, chinga, ya llévenselo. llévenselo. Me van a hacer un Quítenmelo de favor. encima. Bueno, ya nada más para remachar la historia, me dejaron ir. Por obra y gracia del Espíritu Santo me dejaron ir. No tenía licencia. Me agarraron pedísimo. En sentido contrario, me resistí, los ofendí. Imagínate que me llevan, cabrón. Pero cuando la patrulla se retiró, en lugar de ponerme de rodillas a darle gracias a Dios, estaba yo encabronado, es la palabra exacta, así como resentido, diciendo, pero maldito. No, el insano juicio de un alcohólico. Oye, perdón, ahorita de verdad lo acabas de decir y es cierto, por gracia del Espíritu Santo está uno aquí. Vivo.
Yo hice, no, de Vivo, verdad. vivo, Imagínate, claro. cuando Sí, trabajé sí, en la sí. Cineteca Nacional, Sí. pertenecía a Gobernación. Y claro, pues un influyente como yo, pues me dieron una charola de Gobernación. Por trabajar en la Cineteca. Sí, porque pertenece a Gobernación. Pertenecía a RTC y RTC A pertenecía a Gobernación. Y entonces tus cuates, yo trabajo en Gobernación, ¿quieres una charola? Pues sí, ¿te acuerdas cuando el charolazo, no? Uy, sí, sí, sí. El charola. Y entonces yo traía un Malibú negro. Un miembro de nuestro grupo imprimía charolas de Gobernación en su imprenta. No, y era tener una charola de Gobernación, era tener poder, en esos tiempos. Sí, entonces, sí. bien puesta en el parabrisas. Imagínate esa fórmula. No manches. Secretaría de Gobernación, alcohol. Y Gabriel. Qué peligro. Entonces yo hice cada estupidez. Echarle bronca a policías, echarle bronca al ministerio, porque esa frase, no sabes quién soy. Puta, qué locura. De verdad, literal. Hoy, Carlos, digo, eran otros tiempos también. Hoy, por no poner la direccional, te matan, cabrón. Sí. Yo expuse mi vida Muchas veces. 1000 veces. Ya no digas porque iba Hoy borracho. por no poner la direccional, o te matan o matas a un motociclista. Bueno. No, ahora imagínate bien. No, jalado. bueno. Por cierto, nuestro compañero Marco acaba de fallecer su primo y bien intoxicado se impactó con... Con la glorieta, en una glorieta en Guadalajara, ¿no? Sí, así Bueno, es. yo no sé por qué no me pasó eso. Sí. No sé. ¿Usted no tiene una historia de estas sensacional? No, así, bueno. Tú ni alcohólico eres, se me hace. Yo pasaba Con por eso aquí, que acabas de decir. por aquí, me los encontré y dije, bueno, vamos a grabar algo bonito. Me invitaron, Me invitaron. Y dije, bueno, pues yo venía a darles unas pizzas. Yo vendía a vender pizzas, pero me invitaron. Desde entonces estoy aquí en el episodio. No, bueno, de que hay un ángel de la guarda que me mandó el patrón cuidarme. Yo le he dicho N veces, yo no sé cuánto, después de beberme cualquier cantidad de alcohol, ir a mi casa de la colonia Roma a Tlalpan, o sea, aventarme todo Calzada de Tlalpan, teniendo que cerrar un ojo, para poder seguir el carril, porque si no empezaba a hacer heces, ¿sí? Y peleándome con el de al lado porque se me pegaba demasiado, lo hice N veces. Nunca con consecuencias. Nunca tuve, o sea, sí. Consecuencias graves, nunca. O sea, sí, a mí me cuidaron de cerquita. Yo traía marcaje personal, bueno, a pesar del alcohol, Mira, esa historia que conté de la golpiza de los policías no terminó esa noche. Ya nada más para... Después me llevé a mi padre y entre la libre y la carretera... La cuota, estaba yo decidiendo si tenía suficiente gasolina o no, y por estar viendo si tenía gasolina o no, no agarré ni una ni la otra y me fui contra un poste de luz de estos gigantes, ¿no? Me salí del camino y fui y me estrellé. No nos pasó absolutamente nada. Al otro día, crudísimo, imagínate, acordándome de todo el asunto, sin coche, fuimos a buscar el coche y tuvimos que ir de delegación en delegación ahí en esa zona. Espantoso, y me tocó ver a un compañerito de enfermedad, ¿no? Hasta la madre de pedo, y le estaban pidiendo amablemente un par de policías que se vaciara los bolsillos y los pusiera en la mesa. ¿Y sabes qué alegaba el compadre? Decía, ¿dónde está la orden? ¿Dónde está la orden? Yo me di una identificada, cabrón. Y al tercer, ¿dónde está la orden? Que me le dan una calentada sabrosa ahí. Ahí está la orden. Ahí está la orden. Ahí está la orden. Pobre compadre. Y entonces ya se puso. ¿Qué identificado me puse? Cuando estás pedo, no hay miedo. No hay nada. Hay certeza, hay claridad. Por eso chupas. Sí, claro. Bueno. Sí, ese poder que te da al principio, ¿no? Dios mío, es una cosa. No, te da un poder de enfrentar la vida. Así es. Bueno. En 1000 cosas. Con las chavas, con los policías, ¿no? Con el miedo con el que vives en general. Imagínate, el miedo obviamente tiene un sentido. Que te protege, ¿no? Claro. En un sentido estricto. Imagínate no tener miedo. No, pues haces cada pendejada, perdón.
Sí, claro, es lo Porque mismo. te sientes... Sí, no, eterno, haz de cuenta que naciste sin miedo. Y quien nace sin miedo Es un psicópata. es un psicópata. Un psicópata. Es un Exactamente. psicópata. Entonces, bueno, yo andaba por ahí cerca, ¿no? De la psicopatía, dice. A mí sí me mandaron 3 ángeles que se portaron mal. Yo creo que no uno. Sí, a todos los alcohólicos, definitivamente. Que siguen vivos. Bueno, podríamos entonces remachar el parche diciendo que el programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos lo que pretende es no eliminar, por supuesto, pero sí acercar el miedo a un nivel más realista, más manejable, más vivible. Es más, con eso de que me quedé con las mañanitas, yo empecé a poder cantar las mañanitas sin sentir vergüenza ajena en los aniversarios de mis compañeros En en doble A. AA. Antes no podía. Así era mi temor al ridículo con las mañanitas. Si hay algo irracional, o sea, el temor al ridículo y la sensación de la vergüenza ajena, sí que es algo muy acendrado en mí. O sea, yo solo lo superé ya en programa de recuperación, en las mañanitas que se le canta al compañero en el aniversario. Antes nunca pude. Ya en programa de recuperación recuperé las mañanitas. ¡Ah! ¡Qué chistoso! Bueno, pues es una forma de liberación de un miedo exacerbado que te paraliza, ¿no? Claro, y fíjate que, bueno, yo terminaré diciendo esto. Yo viví con miedo, Ujú. ¿no? Desde que me acuerdo. Y llegó un punto en que el alcohol me disipaba ese miedo. Me permitía enfrentar lo que no podía hacer sin beber. Y me acuerdo, por eso lo digo, cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, me dijeron, te vamos a cambiar esta botella por un programa de recuperación. Que fue la forma espiritual, como dice Jordi, en lugar del pomo, de enfrentar y vencer mis miedos y mis temores. Eso me dio Alcohólicos Anónimos. Claro, y dices, el alcohol, yo lo he dicho muchas veces, se me hace un gran ejemplo. Estas cajas de toques con las que te dan toques en las cantinas, yo tenía mi propia caja bien cargada y la carga estaba durísima y así viví. Entonces, cuando bebía, le bajaban a la carga. ¿Y cómo no iba yo a beber con estas pinches emociones, con este pinche malestar perpetuo? ¿Cómo no íbamos a beber? Te ponen el alcohol, le das un trago al alcohol y se te quita temor, malestar, ahora ya perteneces, ya los demás no son una amenaza, son gente que te quiere, en la que puedes confiar. Eso hacía el alcohol por mí y entonces a mí me dijeron en AA, exactamente lo que acabas de decir, ¿no? Esto, el efecto del alcohol te lo va a dar el programa de recuperación, pero sin los rasgos negativos, sin las consecuencias y sin la estupidez de andar como psicópata sin miedo, ¿verdad? Por la vida. Sí, el alcohol hacía que el mundo fuera amigable. Así es. ¿Sí? Sin alcohol, el mundo era una pesadilla. Y lo que para mí el programa de recuperación ha hecho es que me ha dado otra vez la sensación de que el mundo es amigable, sin alcohol. Se puede vivir. Que ese es lo que acaba de decir Carlos y subrayo. En lugar del alcohol, El programa. el programa y que yo le llamo espíritu. Ahora, Me devolvieron el espíritu y tengo un poder más grande que encontré aquí, que es lo que me sostiene. Y ese es el milagro de Alcohólicos Anónimos. sí, y me encanta remachar con esto, decir, ¿de qué carajos te sirve dejar de beber si no practicas el programa? Porque para mucha gente beber y no beber es la solución y para nosotros, después de todo lo que hemos dicho a través de estos minutos, dices, güey, yo no quiero dejar de beber y quedarme como estaba, porque el alcohol fue un alivio en un momento determinado. Ahora quítame el alcohol y déjame con mis características, que es lo que anda gritoneando la gente en internet, ¿no? No, sí, estos cuates que no sé qué. No, güey. Si no me recupero a través del programa, poco hecho. En otras palabras, dejar de beber sí es lo más pendejo que llegamos a hacer, dado todo lo que hemos hablado Y hoy. sí es importante subrayarlo, porque sí hemos visto también, Carlos, quien deja de beber, pero tu miedo y tu locura sigue ahí. No, la neurosis del alcohólico seco. Por eso hay gente que ya sin beber o se mete un balazo o se avienta al metro. Así es. ¿No? Y los familiares O sea, le dicen, un tiro. ya bebe, cabrón. Exacto. Ya bebe. Entonces, ya déjanos de estar fregando, sí, bebe. es poco a poco, pero lo menos
que vas a encontrar es dejar de beber. El programa es amplio, grande. Ahí está el pastel, me dijeron. Sírvase lo que quiera y es profundo y habría que hacerlo así. Hacerlo Muy bien. así. Pues entonces, compañeros, creo que este es nuestro show por el día de hoy. Es el episodio de este podcast, a menos de que usted quiere agregar algo. No. ¿Está usted satisfecho con...? Sí. con- Ya con pude lo que- decir cuándo pude contar las mañanitas. Carajo. Carajo. Y sin pena. Exacto, Gabriel. No, excelente. Yo muy identificado hoy, más que otras veces siempre. Muy claro y muy agradecido con ustedes y con mucho gusto de verlos personalmente ahora grabando aquí juntos. Aquí estamos grabando. Como que... Directamente de Cuernavaca se nos dejó venir, Sí, Gabriel. sí, como que Directamente de se estaba Cuernavaca. entrecortando, Gabriel, no se entiende, como que se congelaba. Tuve unos compromisos profesionales gracias al programa que tuve que atender. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar. Se agradecen los comentarios. Hasta luego. Los escuchamos. Gracias. Buenas.